¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial con RFM. Bueno, vamos a continuar, digamos, con esta serie de mini tutoriales. Específicamente vamos a modelar y hacer rápidamente un breve cálculo de pilotes, por ejemplo, dos pilotes dentro de un estrato de un macizo de suelo generado como sólido. Bueno, la primera consideración que tenemos que tener cuando queremos realmente modelar la mayor parte de nuestro sistema, ya sea tanto el suelo como los pilotes, la mejor forma de obtener resultados más reales es trabajando siempre como sólidos, ¿sí? Después veremos con la viga de resultados cómo podemos dimensionar, digamos, esos pilotes, por ejemplo, porque son macizos de sólido, de hormigón en este caso, y el suelo también trabajado como un macizo de suelo. Entonces, la idea es comprender de que primero saber cómo lo puedo modelar. Bueno, cuando yo trabajo con sólidos, la mejor forma de trabajar es con extruir una superficie, como programas por ahí de diseños tipo SketchUp, que se trabajan a partir de extrusiones de superficie. Bueno, la idea, vamos a ver diferentes trucos también para que ustedes observen diferentes formas de extruir. Como yo voy a hacer un manto de suelo y después voy a poner pilotes, la mejor forma es generar toda una superficie rectangular con los dos círculos que al extruir se me van a generar eh, los sólidos de pilote. Entonces vamos a ver esto. Ustedes saben que cuando se trabaja con sólidos, la mayoría de las veces se tienen superficies de contorno, ¿sí? En realidad siempre se tienen superficies de contorno que la mayoría de las veces son nulas. Salvo que ustedes le quieren, por ejemplo, poner una condición de contorno a esa superficie. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen el suelo y le quieren poner que en un lado lateral tienen un muro, entonces la superficie lateral de ese sólido del suelo tiene un muro de hormigón, por ejemplo. O lo mismo pasa con las conexiones, ¿sí? Cuando ustedes quieren modelar un sólido, por ejemplo, de hormigón y una placa de anclaje, entonces muchas veces puede ser que la superficie de contorno de ese sólido sea una superficie estándar, digamos, de material. En este caso vamos a trabajar directamente como superficie nula. Para hacer un cálculo rápido, yo voy a hacer 10 metros, por ejemplo, no sé, vamos a trabajar con 4 metros, ¿les parece? Entonces vamos a poner por acá, ¿sí? Y ahí tenemos nuestra superficie, ¿sí? De 10 metros por 4 en este caso. Y vamos a poner a la mitad, o sea, los 2 metros, vamos a poner dos pilotes también como superficies nulas. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de hacerlo? Yo les recomiendo que primero lo hagan como línea, porque es muy fácil después manejar el diámetro del pilote. Entonces yo voy a poner por acá, selecciono el punto de inicio, 0.5 por ejemplo, para tener un metro de pilote, y ahí lo tengo, ¿ven? 0.5 y 0.5, ¿ok? Ahora, en realidad nosotros ¿qué tenemos acá? Una superficie, ¿sí? Pero todavía no tenemos superficies en los pilotes. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser, bueno, voy a generar una superficie de contorno, ya que ya la línea de contornos la tengo. Entonces acepto, le doy que sí y le doy que sí. Recuerden que es importante este cartel porque lo que nos permite a nosotros es decir que, bueno, yo tengo una superficie rectangular con dos huecos que en definitiva son los que me permiten a mí después extruir los pilotes. Estos dos que yo tengo por acá son los que cuando extruya se me van a generar esta suerte de pilote, digamos, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta superficie plana, o estas tres superficies planas, en definitiva, lo que voy a hacer si yo selecciono esta y esta, en definitiva, se van a extruir tres pilotes, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Botón derecho sobre las superficies, extruir como un sólido, ¿sí? Después veremos las condiciones del suelo. Yo voy a poner, por ejemplo, no sé, vamos a trabajar con 6 metros hacia abajo. Ven que en esta ventana flotante me permite ponerle manualmente o directamente puedo poner, me voy por acá, ¿sí? Le pongo 6 y le doy Enter. ¿Mm? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos tres sólidos nulos al cual yo después le tengo que asignar el material. ¿Cómo sé que son nulos? Primero porque lo veo en rojo, generalmente es nulo en este caso. Y después, ¿cómo sé que tengo tres sólidos? Porque se marcan con tres nodos, o en realidad son nudos en estos casos, que son más grandes de los nudos convencionales, que me dicen que ahí tengo un sólido, este es otro sólido y este es otro sólido, ¿sí? Fíjense que cada uno es un sólido distinto. Yo les recomiendo trabajar en unifilar, en este caso, para que puedan seleccionar este o este de acá. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es decir, bueno,
El sólido grande, que es el sólido, digamos, de suelo, yo le voy a decir que es un material y justamente le voy a poner el suelo. Yo ya tenía configurado el material, pero para hacerlo todo proceso de nuevo, saben que desde las bibliotecas pueden seleccionar el material que ustedes quieran, ¿sí? Entonces pueden, por ejemplo, poner un limo medianamente plástico y ahí lo tienen. Algo importante a destacar es esta idea de que cuando seleccionan el material, por ejemplo, arcilla medianamente plástica y le dan a aceptar por acá, después ustedes pueden cambiarle el modelo de material. Si ya vamos a ver eso cuando después lo tengamos acá, pueden cambiar el modelo de material, porque en este caso es un material lineal, pero si lo quieren trabajar más como un suelo, tenemos que darle propiedades no lineales, ¿sí? De todas maneras yo lo voy a hacer de manera lineal para que podamos calcular rápidamente. Entonces vamos a aceptar por acá. Y a estos dos sólidos, ¿ven? Selecciono por acá, le doy doble clic y en vez de decirle que es un suelo, también le digo que es material, le digo que directamente ponga el material de hormigón que yo ya tenía generado. ¿Ven? Cuando ustedes aceptan y aceptan, ahora ¿qué van a tener? Esto de acá. Van a tener el sólido como suelo y van a tener los dos pilotes ya creados. Y por ejemplo que ustedes me digan, bueno, pero no quiero que termine, digamos, abajo, quiero darle un manto de suelo por debajo de los pilotes. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Como ustedes tienen una superficie inferior, abajo, en vez de ponerla a extruir, porque ¿qué pasa? Si ustedes ponen extruir como lo hicimos recién, le va a detectar, digamos, toda esta línea, entonces le va a generar un sólido, pero con un hueco, por así decirlo, por debajo de esto, porque lo que están haciendo es extruir la superficie y que la superficie llegue hasta acá. Lo que tienen que hacer en este caso, si no quieren seguir extruyendo el hueco, es apretar botón derecho sobre la superficie, mover o copiar, ¿sí? Y en la copia, recuerden, en la configuración avanzada de la copia, le van a decir que genere un sólido a partir de la extrusión de la superficie. Pero no es lo mismo que la función anterior, porque la función anterior me iba a extruir también en todo donde vea que tenemos huecos. Yo no quiero eso, yo quiero que abajo me genere todo un prisma de sólido, ¿sí? Entonces le voy a decir que me genere un sólido entre superficies y le voy a dar el mismo material que habíamos configurado antes, ¿sí? Cuando le dé a aceptar, acá podemos poner, no sé, menos 4 metros, por ejemplo. Una copia, esto es importante, una copia. Aceptan y fíjense acá. ¿Ven? Tienen ahora un manto de suelo sin tener ese hueco extruido. Lo único que tienen que prestar atención es que, claro, recuerden que todo sólido se genera a partir de superficies de contorno. Entonces, hay muchas veces que hay que volver a editar ese sólido. Fíjense que si yo le doy a aceptar me va a decir que el contorno no está cerrado. Eso es porque no detectó automáticamente las tapitas sobre como contorno, digamos, de esto de acá. Entonces lo que tienen que hacer es editar el sólido y simplemente fijarse cuáles son aquellas superficies que no crearon el contorno. Y simplemente son las tapitas esta de acá y esta de acá. Aceptan, aceptan y ya lo tienen. ¿Ven? Así de simple se configura un manto de suelo con los pilotes ya generados. Hay muchísimas formas de hacer esto. Si ustedes quieren primero modelar los pilotes y después modelar toda la superficie, bueno, será un trabajo un poquito más, pero también lo pueden hacer sin problema. Lo importante es comprender de que tenemos que tener siempre superficies de contorno. Bueno, antes de pasar a un cálculo rápido, les quiero mostrar que si ustedes van a materiales, donde tienen toda la lista de materiales que fuimos agregando, nosotros en este caso pusimos arcilla, claro, por defecto viene el material lineal. Ahora, los que tengan el módulo MatNL, que es un módulo muy interesante, digamos, para trabajar con la no linealidad de los materiales, saben que pueden configurar, por ejemplo, de toda la lista de materiales, lo que podemos decir que es isótropo plástico 2D 3D o isótropo elástico no lineal 2D 3D, ¿ven? En donde acá ustedes le van a configurar cómo quieren que ese manto de suelo se comporte, ¿sí? Significa que como es no lineal, yo le puedo dar límites de fallo a tracción o compresión, dependiendo el tipo de hipótesis de formación que yo tenga. Lo que hemos comparado por ahí con otro software también es que la mejor hipótesis de formación para suelos es la de Moore-Coulomb, en donde ustedes le pueden dar límites elásticos de tracción y compresión. ¿Ven? Entonces, en un lado pueden trabajar 0 directamente en tracción y en otro lado pueden ponerle un valor de compresión admisible por la, digamos, teniendo en cuenta la
la tensión admisible del suelo, ¿sí? Y pueden trabajar hasta con un diagrama. Significa que si no lo quieren configurar con fallos de tracción y compresión, sino que directamente ustedes pueden configurar la curva de tensión de formación en las zonas de tracciones y en las zonas de compresiones para ver cómo quieren trabajar en este caso, ¿sí? Entonces fíjense la cantidad de configuraciones que le pueden dar para que ese suelo se comporte realmente como va a trabajar en la vida útil, ¿sí? Entonces cuando ustedes le dan a aceptar, yo en este caso lo voy a trabajar como lineal para que vean que el cálculo lo genera. Yo les recomiendo que prueben, digamos, ponerlo como no lineal, aunque va a demorar un poquito más el cálculo. Y fíjense que ya el suelo tiene las propiedades E, G y Poisson. Así que, en definitiva, después de darle las propiedades del material y darle el tipo de formación que ustedes van a tener, ya contemplan prácticamente todo. Entonces, cuando aceptan, ¿sí?, lo único que tienen que acordarse es trabajar con un apoyo, es decir, darle la condición de apoyo. Supongo que trabajo empotrado abajo de todo. Le pongo una carga para que ustedes se fijen, nueva carga superficial, no sé, vamos a ponerle 2000 kilonewton metro cuadrado, ¿sí?, trabajando sobre esta superficie de acá, esta superficie de acá. Por supuesto que si ya tienen ustedes barras arriba de esto, pueden trabajar tranquilamente la barra en la parte superior, no hay problema, ¿sí? Yo simplemente lo pongo como carga para no demorar el tutorial. Y cuando le doy a aceptar, aplico. Y fíjense que les va a calcular directamente. Cuando les aparezca el cartel de que, por ejemplo, tiene mucha cantidad de elementos finitos, desea pasar a un método iterativo, y ahí ustedes le tienen que decir que no, ¿sí?, que no quieren pasar a un método iterativo, que lo hagan con método directo. Bueno, fíjense que ya ahí pueden resolver todo el sistema de formación. ¿Ven? Ahí tenemos la carga, ahí estamos viendo la deformación. Bueno, tenemos 10 centímetros, obviamente exagerado un poco la deformación, simplemente para que ustedes lo vean. Y después hacen todo el chequeo tensional. Lo que van a hacer es pararse en resultados en sólido, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, sigma 1, sigma 3, como tensiones o verticales, sigma z, por ejemplo, también. Y ahí pueden filtrar, por ejemplo, no sé, sólidos por material H30. Entonces pueden ir viendo cuáles son las tensiones en el sólido, en este caso de los pilotes. Bien. Bueno, algo que me quedó para decirles, básicamente es que además de generar todo el sólido o el suelo como sólido, recuerden que también ustedes pueden trabajar para comparar resultados, pueden trabajar al pilote como una estructura sólida también, pero con apoyos en superficie, ¿sí? Entonces, si yo voy a cancelar ocultar todo, por ejemplo, puedo eliminar todo lo que es sólido de suelo y dejar al pilote con sus respectivos superficies de contorno, en el cual yo a la superficie de contorno le puedo poner los apoyos que ya conocemos, ¿sí?, restringiéndole, digamos, en Z, en X, en Y, las diferentes condiciones para ver cómo se va a comportar esto. Eso es en caso de que yo no quiera modelar al suelo. Y si ya lo quieren hacer lo más real posible, dentro de datos, pueden ir a lo que es tipos de liberación de superficie o liberaciones de superficie. ¿Ven? Entonces pueden seleccionar la forma en que quieran hacerlo trabajar de manera relativa al pilote con el suelo. Significa que como está ahora, el contacto, digamos, es directo, ¿sí? O sea, va a deformar en función de las propiedades de cada suelo, tanto del suelo como del hormigón, pero no tengo un contacto, o sea, no tengo un trabajo relativo. Yo, si ustedes quieren, pueden configurar tanto en X, en Y y en Z. Recuerden que X, o sea, siempre son los ejes locales de la superficie, es decir, X y Y siempre son tangentes, digamos, a la superficie, en este caso con superficies cilíndricas, ¿sí?, están en el plano de la superficie, y Z siempre es el perpendicular, siempre. Entonces ahí ustedes le pueden dar las condiciones. Si no se acuerdan cómo va el sistema de ejes, les recomiendo que pasen por la superficie y se van a dar cuenta el sistema de ejes local. Entonces acá ustedes le pueden dar hasta el contacto o la condición no lineal, para que de una manera trabaje, por ejemplo, que se despegue en Z, que se despegue cuando, por ejemplo, el pilote intenta alejarse del sólido, que toda la zona que se intenta alejar se puede despegar. Recuerden que todas estas cuestiones no lineales siempre van a tardar un poco más el cálculo, pero pueden hacerlo de manera más real, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente quería comentarles eso, hasta dónde pueden llegar también con los niveles, y ahí
fíjense que si yo me paso por la superficie, ¿ven? Ahí yo me doy cuenta que el eje, denme un minuto, ahí están, ¿ven? Si yo me paso ahí por la superficie, ahí están viendo ahí abajo, ¿ven? Que X la mayoría de las veces siempre va para abajo, Z siempre es perpendicular y bueno, y Y es perpendicular a los otros dos ejes, ¿no? Entonces ahí tienen la forma para configurar lo que necesiten. Bueno, espero les haya servido este video tutorial. Estaremos por supuesto en contacto con lo que necesiten. Saludos y hasta la próxima.